Sí, sí, caché. Admitir, admitir. Ya. Mariana, entra porque estamos ya probando la... Dile a mi yaya que entre, tiene que entrar. Mariana, hay 6 personas conectándose. ¿Dónde está mi yaya? 7, mamá. 8. Ahí está la tía Carmen, parece que nos está escuchando. Mamá llama a mi yaya. Pero rápido, pues si la gente está conectando, hay 14 personas. Tengo que ir aceptando, mira, 12, 14. Hola. Hola, hola. Hola. Algo tiene que conectarse. Los te amo. Ouch, ahí están todos. ¡Wow! ¿Estás escuchando? Buena, loco. Ahora te van a ver. Ahí está. Oh my goodness. Ya, ya. Buena, ya. Está el coche ahí, Eduardo, mira. te estoy mirando. Estoy saludando. Hola. Hola, Nina. ¿Quién más? Hola. Aquí está con la cara. Hola. Valentina, Maña, Eduardo Ubal, Pelao Aguirre, Claudio Guise, Claudio, Hola, tía. Raúl Valenzuela, Dios mío. Paulina, Me retiro. Pancho, Me retiro. Raúl, Ivana, Oye, yaya, Andrea, eres muy popular. Fiscalía que te están buscando, parece una tal Bien, Oriana. Pablo Morris. Oh, Eh, ¿qué tal, tía? Fiscalía me preocupa. Dios mío. Así, Raúl. Valentina. Oye, chiquillos todos. No puedo creerlo. Que tengan el video abajo para que puedas ver quiénes son. ¿A qué le digo? Eduardo, En hola. general, digo. Ah, prende el video para ver quiénes son. ¿Cómo Después lo estás, voy a borrar, Alejandra? pero no- ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué horror. Bien, bien. ¿Ya viste esa de arriba, la Pero Valentina? Claudia, no lo bajes. Hola, ¿cómo estás? Hija. No te vayas. Si no me voy a ir. Oye, ¿cómo has estado? Bien, bien, bien. Espérame. ¿Cómo te ha ido bien? Muy bien, prima. Súper. Ay, se me cayó esta cosa. ¿O no? Qué bueno. ¿Estás en el norte? Claro, en Iquique. Ya no hubo coronavirus, me contaron. No, sí, sí, hay. Ah, pero poco. O algo así. Pero hay. Qué bueno. Hola, Pablo. ¿Cómo? ¿Pero qué haces tú aquí, Francesca Gres? Pero niña, por Dios, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué voy a hacer yo Bueno, ¿y tu en polola? estas circunstancias? Me llegó la invitación. Francesca. Hola, Mariana, Francesca, ¿cómo qué estás? bueno, me da un gusto. La Laura. Hola. Hola. Sí, he estado, Mira oye, ahí que la vale el Pancho. Nico. Wow. y el Pablo ¿Viste Morris, Angélica pero Rodríguez? Pablo, por Dios, ¿Cuántos somos, tía? no sé, como 1000, oye, no tengo idea. 29. Pero 29 lo somos. único- Oye, lo único que quiero decir es que estoy tan afligida, pero como usted no se puede imaginar. Pero no se aflija, no se aflija. Oye, yo le voy a contar una cosa. Bueno, empiezo yo, ¿no? Espérame. Hola. Hola. Ya. ¿Quién me dijo hola? Mira el Paul. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. Ah, la Vale. La Vale. Hola, Nico. La Cata. Ya. Dígame. Cuando Aquí vayas estoy. a comenzar, di que vas a comenzar para que nosotros podamos apagar los audios y empezar a escucharte. Y de repente la conexión va a ser medio inestable, entonces a veces hay que apagar el video para que se
se estabilice. Eso. Ya. Tú, compañera, me dices lo que hay que hacer porque tú sabes que yo rayo en el analfabetismo en esta cuestión. Aparte de Yo aprender puedo cosas, silenciarlos a todos, así que no hay problema. Voy a empezar. Ya. bueno, Ya, para empezar silencio. a la hora, muy bien. Ya, tú me dices si yo empiezo. Ya, Ya, silenciando a todos. ¿El Bob estaba acá? Ya tienes que tú poner el... Ay, esa es la invitación para la Maya, que está al lado mío, entonces la mandé para allá, por eso. Ya, por favor, todos Ya, pongan... ahora sí. No sé cómo se estaría solo. Lo que pasa es que voy a suspender los audios y mi yaya tiene que activar su audio. Es la única que tiene que hacer eso. ¿Crees que es mejor así? Ahora me cerré. ¡Qué padre! Ya. Parte nomás yaya mejor. Oye, fiscalía. La fiscalía, estoy media preocupada por eso. Sí, ¿Qué cosa? por la fiscalía. Está la fiscalía, atención. Ya, Miren, parta, yo por favor, pongan todos en silencio. Les quiero contar algo previo a esto. En estos días de pandemia, en los días pasados, un par de semanas y qué sé yo, mi hija y mis nietos, nietas, se empezaron a complicar un poco por el tanto tiempo que tenían desocupado y que, bueno, leían, veían videos, veían películas, qué sé yo, y la cuestión no tenía ni por dónde terminar y ya todo lo empezó a aburrir. Tanto así que alguien, en mala hora, o en mala hora mía, dijo, oye, mami, ¿por qué no haces unas clases de historia, por favor? Y yo dije, sí, me arrepentí, pero dije sí, dije, ¿para qué dije sí? Bueno, pues ya lo había dicho. Entonces, la primera clase que hice, y que estuvo más que nada la familia más próxima, fue, yo pensé, ¿de qué hablo? Voy a hablar de las 3 cosas que a mí más me impactan en la historia del hombre. Y que son, fíjate, del tiempo más antiguo de la historia del hombre. De esa parte, igualmente, en tiempos pasados, la historiografía llamada la prehistoria. Pero la prehistoria, el término prehistoria, no es un término aceptable hoy en día, porque es imposible que haya una historia antes de la historia. Pero yo, mis tres momentos gloriosos de la humanidad, siento yo que son, y eso se lo expliqué a los que estuvieron el otro día, la invención del fuego, o sea, el descubrimiento del fuego, perdón, el descubrimiento de la agricultura, que me parece extraordinario, y la invención de la escritura. Esos 3 elementos, de esos 3 elementos fue que conversamos en la clase pasada. Entonces, me quedé pensando, cuando los demás, después que escucharon la clase, me dijeron, oye, vamos a tener otra clase. Le dije, ¿qué podemos hacer para esta próxima clase? Entonces una de mis hijas me dijo, oiga, mami, ¿por qué no habla de las pandemias? Y yo, no, pandemias no. Tenemos más que suficiente con la que tenemos, y era un tema que ya a mí por lo menos personalmente me satura. O sea, prendo la televisión, paso de un canal a otro, la radio, qué sé yo, y todo el mundo está sobre todo. Entonces ya tendremos tiempo de hablar, o tendrán tiempo de hablar, en otros tiempos, de los tiempos de pandemia. Entonces, en vista de que no era la pandemia, yo pensé, ¿qué podemos hacer? Y me acordé que habitualmente los niños en el latinoamericano, que ahora son respetables señoras y señores, y señoritas también y jóvenes, siempre me decían que una parte era un poco gestionar un poco la clase. Entonces, en realidad un poco así en realidad, pero yo pensé que sería bueno hablar del lado B de la historia, y pensé, ay, se me cayó esta cosa. Ya, y pensé, ya, espérate, un momento. Está sonando mi teléfono, ¿quieres ver quién es? Mariana. Y pensé, ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, ya. Y pensé entonces, ¿de qué cosa? ¿Qué pasó? Todo bien, ya. Ah, ya. Entonces se me ocurrió que podríamos hablar del lado B de la historia. Ya, perfecto. O sea, ese lado que es la historia no oficial y que generalmente
los textos de historia, los profesores de historia, No, ya están todos pagados. obviamos, porque estamos centrados en lo que cuando hacemos clases, lo que el programa nos pide, ¿no es cierto? Lo que los demás, la unidad técnica en el colegio nos dice que tenemos que hacer y que nos va a revisar si lo hacemos bien o mal, etcétera, etcétera. Y el lado B lo dejamos siempre a un lado. Yo rescaté un poco para la clase de hoy día el lado B. ¿El lado B de qué? Dije. Y pensé, el lado B de la conquista de América. Esta es una clase, y yo casi me dan ganas de pedirle perdón a la Francesca, por ejemplo, que es profesora de historia, al Eduardo, que es geógrafo, y a otros próceres más por ahí, especialmente, y en particular a todos, porque a lo mejor esta clase no va a ser lo que ustedes esperan. Es solamente una conversación en la que yo voy a señalar algunas cosas que me parecen. Ahora sí, voy a ponerse el audífono. Ahí, Ahora sí. ¿Sigo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Ella sí, lo que pasa es que hay gente que tiene puesto el micrófono prendido, así que no te preocupes. Ah, ya. Entonces, bueno, estaba diciendo que iba a sacar de algún rincón de la historia algunos hechos anecdóticos, en realidad, en relación a situaciones históricas que son súper importantes. Por ejemplo, yo elegí para hoy día el lado B de la conquista de América. Y antes de seguir adelante, quiero decir algo. Cuando hace 2 generaciones atrás, porque yo podría ser la abuela de ustedes, ¿cierto? La mamá de algunos y la abuela de otros, son 2 generaciones los que me separan de ustedes. Cuando yo estaba en el colegio, la historia de América era, cuando había historia de América, porque generalmente tampoco había, era historia del descubrimiento y la conquista de América. Hoy día, nadie, yo creo, osaría, en su sano juicio, hablar del descubrimiento de América, desde la perspectiva de los europeos. Nadie hablaría del descubrimiento de América. El 5º centenario, que ocurrió el año 1992, permitió tanto a los pueblos americanos como a los historiadores más progres, ¿no es cierto?, de todo el mundo, fijar su atención en lo que había sido realmente la conquista de América. Y a partir de entonces, los profesores, cuando hacemos esta parte de la historia, partimos con una cosa previa, digamos, de los pueblos americanos, pero cuando llegamos al tema de introducir a los europeos en América, hablamos de la conquista y no del descubrimiento, ¿ya? Sin embargo, yo creo que sí hubo un descubrimiento. Y yo quiero referirme en este momento a qué otro descubrimiento podríamos aludir en relación a la conquista de América. Y mi respuesta es la siguiente. Hace, a ver, ¿cuánto será? Unos 20.000 años atrás, 30.000 años atrás, los pueblos, que aún eran pueblos nómades, ¿no es cierto?, ganaderos a media, porque en realidad seguían a su rebaño, no era que hicieran una ganadería tan, ¿cómo se llama?, bien hecha, que vagaban por las estepas del Asia Central, consiguieron llegar hasta el extremo nororiental de la llanura, de la gran estepa asiática, ¿ya? Y luego llegaron afortunadamente para ellos en un momento que se había producido una de las 4 glaciaciones que se producen en ese periodo, que se llama el Pleistoceno. Entonces, esta gran glaciación, para los más jóvenes o los más niños, como la Maya que está aquí al lado mío escuchándome, la glaciación es un momento en que la Tierra se congela porque se produce, ¿no es cierto? Claro. No hay lluvia, se produce nieve y la nieve se transforma en hielo. Entonces, eso determinó que el agua que estaba sobre los continentes no volviera al mar, y el mar entonces bajara considerablemente su nivel. Estos pueblos de nuestro origen remoto, que llegaron hasta el extremo de Asia, que hoy día se llama Península de Kamchatka, encontraron que podían perfectamente seguir su camino, porque afortunadamente para ellos llegaron a un lugar en donde la profundidad del mar es súper pequeña. Hoy día eso se llama Estrecho de Bering, aludiendo a que Bering es un explorador como del siglo XVIII que pasa por ahí y le da el nombre al mar y le dio el nombre al estrecho. El Estrecho de Bering es lo que separa Asia de América y tiene apenas el estrecho 80 kilómetros entre un punto y otro. Miren que es poco conocido quizás el hecho de que el Estrecho de Bering tiene en un extremo a la tierra más oriental de la Federación Rusa y del continente asiático,
y el otro tiene en Alaska el punto más occidental ¿cómo se llama?, de América. Entonces esa distancia está hoy día, por supuesto, con el mar de Bering, pero en el momento en que yo estoy diciendo que llegan estos hombres, que van de un lugar a otro, ¿no es cierto?, y consiguen llegar hasta el extremo de Asia, el agua del mar prácticamente ha desaparecido, porque la profundidad del mar de Bering es muy pequeña. Entonces ellos pasaron por esta especie de corredor que se formó circunstancialmente, se cerró una vez y después se volvió a abrir de nuevo, y que hoy día está cerrado, por supuesto, y pasaron con sus animales caminando desde Asia hasta América. Luego en América, después de largos periodos, porque todo lo que yo estoy diciendo son cientos de años, es un caminar eterno, digamos, desde el punto de vista que nosotros medimos el tiempo, ¿no es cierto? Ellos llegaron hasta América y después comenzaron a descender hacia el sur, seguramente bordeando las montañas rocallosas, ¿no es cierto?, que separan la meseta canadiense y después el interior de los Estados Unidos de la costa y del mar del Océano Pacífico, y se fueron distribuyendo por todo el continente. Hay otras teorías también que explican el poblamiento de América. Teorías que dicen que los hombres habrían llegado a la costa americana a través de navegar, ¿no es cierto?, el Pacífico oriental, el Pacífico oriental, y se habrían llegado a las costas de Sudamérica, por ejemplo, ¿no es cierto? Otros dicen también que ya más adelante, ya quizás en un tiempo histórico, mucho más cercano al nuestro, con todo de varios cientos de años atrás, otros pueblos habrían emigrado a través del Océano Pacífico y habrían sido arrastrados por los vientos, arrastrados por las corrientes marinas, y habrían llegado para realizar finalmente también el poblamiento de América. A mí lo que me parece más increíble de toda esta historia, aparte de todo lo que yo he contado, que me parece muy increíble, a mí me parece increíble que pueblos navegantes del sur, del Pacífico Sur, de Australia, de Tasmania, qué sé yo, hayan podido acercarse y entrar cruzando el mar Drake hacia el extremo sur de Chile. Ellos habían entrado por la Tierra del Fuego y después se habían dispersado por la región de la Patagonia. Bueno, con todos los progresos médicos que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en los cuales se puede investigar, ¿no es cierto?, toda nuestra genealogía, es indudablemente que las teorías del poblamiento de América van a surgir muy remozadas y con mucha fuerza. Pero nosotros nos vamos a quedar por un momento con estas teorías acerca del poblamiento, que son, me parece a mí, no sé, sucesos extraordinarios. O sea, ¿cómo pudo, por ejemplo, cómo pudieron pasar estos grupos ¿cómo se llama?, de pueblos que venían del Asia Central y llegar a este lugar y cruzar en el momento preciso en que no había agua y llegar hasta el otro continente y poblarlo? Y en ese sentido, yo quería decir que la expresión descubrimiento de América, nosotros la podemos aplicar a lo que ellos encontraron, sin tener, por supuesto, estas personas ni la menor idea que habían llegado a un nuevo continente. Pero ellos son, en realidad, los que descubren, ¿no es cierto?, América. Hay 40 personas conectadas. Ya. Bueno, déjenme mirar a dónde voy. Me hice unos apuntes, porque ya a esta altura la vejez cobra su... Ya, entonces, bueno, yo quedo cierto, aquí voy, ya. Estos pueblos que habitaron América se distribuyeron de norte a sur, y cuando en el siglo XV llegaron los europeos, en la expedición de Colón y las que siguieron, los europeos, encontraron en América una población bastante grande. Hoy día, con todos los recursos tecnológicos que tienen las distintas disciplinas, la demografía, por ejemplo, que es la ciencia de la población, ha podido establecer cuántos millones de habitantes habían en América cuando llegaron los españoles. Uno se queda verdaderamente sorprendido de saber que son alrededor de 500 millones de habitantes. 500 millones de habitantes. Lo más sorprendente es saber además que al cabo de 100 o 150 años quedaban solamente 50 millones. Hubo poblaciones, aunque a uno le parezca que es una exageración decirlo, hubo poblaciones
indígenas que desaparecieron completas. Por ejemplo, si ustedes se han preguntado por qué Haití, que es la parte de una isla en América, ¿no es cierto?, tiene población negra, cuando la población negra no es originaria de América, es por esa razón. Toda la población de Haití original, la población indígena, fue exterminada con la brutalidad de la conquista. Con la brutalidad de la conquista. Quizás un día podríamos entrar en detalle de lo que significa la brutalidad de la conquista, pero fue terrible, terrible. Y se les exterminó la población. Entonces, los traficantes de población negra, que los cazaban como animales en la región de Guinea, del Golfo de Guinea, ¿no es cierto?, en África, y los traían en unos inmundos barcos para venderlos después, y la mitad de la gente se les moría en el camino, los vendían, ¿no es cierto?, en América, y ellos se transformaron en la mano de obra, primero de las plantaciones, ¿no es cierto?, y después se fueron extendiendo más al sur. Como nosotros no tenemos mucha población negra en Chile, podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Es que no hubo? Ay, yo le voy a decir que sí. Nosotros podemos todavía, y lo podríamos hacer cuando vamos a ver una obra de teatro, por ejemplo, a la ex estación Mapocho, recordar que ese lugar, el de la estación Mapocho, fue el mercado de negros que tenía Chile en la época colonial. Como los negros llegaban desde el Perú hasta Chile, eran, podríamos decirlo usando una palabra muy, muy antipática, eran un objeto de comercio que tenía valor. Entonces la gente más rica compraba estos negros. Y muchas veces, solamente los tenía para su lucimiento. Para decir, por ejemplo, tengo un negro trabajando en mi casa. ¿Ya? No fueron entonces muchos, porque además el clima también les hacía mal, era muy frío para ellos, ¿cómo se llama? Y nosotros encontramos población negra en el resto de América, como todos sabemos, pero aquí al final de América no hubo tanto por las razones que acabo de explicar. ¿Qué es lo que encontró ahora, ya teniendo toda la población extendida por América? Y los negros, por supuesto, llegaron en la época de la conquista, en la colonia. ¿Qué es lo que encontraron los españoles cuando llegaron a América? En primer lugar, ellos llegaron, como ustedes saben, en el año 1492, en octubre de 1492. Y en diciembre de 1492, ya Colón había ocupado otras islas. Entonces, cuando él se devuelve a España y le cuenta a los reyes, ¿no es cierto?, a los reyes católicos, qué era lo que había encontrado, por supuesto que debe haber sido una conmoción tremenda en la corte, ¿no es cierto?, y rápidamente se organizaron otras expediciones de conquista. Pero ¿qué fue lo que Colón encontró en el momento que él, o sea, qué es lo que había? No es lo que Colón encontró, sino qué es lo que había en América cuando Colón llega. En la época en que Colón llegó, en los 20, 30, 40 años siguientes, había 3 grandes imperios en América. La palabra imperio es una palabra que no le viene a esto, porque la palabra imperio es una palabra que viene del latín, ¿no es cierto?, y que se utiliza y se utilizaba en Europa. Pero encontraron 3 grandes organizaciones políticas, ¿no es cierto?, y económicas también, en América. Unos eran los aztecas, que habitaban, ¿no es cierto?, el espacio que vive en nuestra familia mexicana que nos está mirando ahí. Los otros eran los mayas, que ya estaban en el periodo ya de declinación, digamos, de esa gran cultura maya, y finalmente estaban los incas en el sur. Y nosotros en Chile formábamos parte de esa última organización política. Tampoco los incas llamaban a su organización imperio, porque ya dije que imperio es una palabra extranjera. Ellos llamaban a esto en donde ellos ejercían su poder, lo llamaban el Tahuantinsuyo. Y nosotros estábamos en la parte del sur del Tahuantinsuyo. Eso fue lo que los, ¿cómo se llama?, españoles encontraron, y ellos se admiraron. Entre los españoles había pocas personas cultas, muy pocas en realidad entre los conquistadores, pero algunos tuvieron la suficiente inteligencia, como por ejemplo el conquistador de México, para darse cuenta de que habían encontrado pueblos extraordinariamente inteligentes, creativos, artistas, y así se lo comunicaron. Por ejemplo, Hernán Cortés escribe cartas al rey de España, donde él le cuenta, ¿no es cierto?, qué es lo que él está viendo, digamos, al llegar a Tenochtitlán, al llegar hasta el lugar donde era la capital del Imperio Azteca. Y las cartas de Hernán Cortés son
verdaderamente extraordinarias cuando describen lo que encuentran. Él le dice, en las palabras que se usaban en la época, dice, y tenían una isla, y tenían puentes, y cuando no habían puentes, habían botes. Y las calles estaban divididas, la calle de los orfebres, la calle de los hombres que vendían los animales, la calle que vendían la ropa, la calle que vendían las lanzas, y en fin, empieza a describir una ciudad que a los españoles los dejó realmente muy impresionados, los dejó muy impresionados los que llegaron en ese momento. Y también, seguramente, al rey Carlos V, que era el que gobernaba en España en el momento que se produce ¿cómo se llama? Que en el momento en que le llegan estas cartas, ¿no es cierto? Bueno, aparte de estos tres imperios, había una población inmensa, como ya dije, en América. ¿Qué características comunes tenían estos lejanos antepasados nuestros? Y que fue lo que encontraron los españoles. En primer lugar, entre sus características, yo voy a decir las características físicas, de acuerdo a la descripción que los españoles dieron en sus cartas, en sus relaciones sobre lo que habían encontrado en América, digamos en este continente, en las Indias, como yo decía. Dice, son personas de cabello grueso y liso. Tienen tendencia a la pigmentación cobriza en su piel. Tienen escasa vellosidad corporal. Tienen los ojos negros. Y esto lo encontré muy singular. Tienen ausencia del tipo B en la sangre. No existe el tipo B como tipo de sangre originaria ¿cómo se llama? En nuestros lejanos antepasados. Tienen una especial susceptibilidad para enfermarse, sobre todo de las enfermedades que los españoles y ellos mismos llamaron la peste en la época en que ellos llegaron. Ellos se enfermaban fácilmente, se enfermaron y se murieron fácilmente del resfrío, la tuberculosis, el sarampión, la viruela, el tifus. Eso puede explicar, exactamente. Eso puede explicar también, o sea, no es que pueda, sino que de hecho explica por qué la población de América descendió tan rápidamente. Porque generalmente, cuando uno alude al descenso de la población de América, generalmente lo relaciona con las pérdidas de vidas humanas durante las guerras. Pero fíjense que finalmente la gente que estudia estas cosas dice que fue lo menos. La gente se murió por las enfermedades, por la falta de alimentación adecuada, por la forma en que fueron obligados a trabajar. Ellos tenían otro sistema de vida. Y mire, esto es lo que más me parece más impresionante de todo. Se murieron de pena. Se murieron de pena. Ellos, yo no soy una persona creyente, pero yo me pongo a pensar a veces qué efecto le hace a la gente creyente entre comillas, desconocimiento que le hace el Dios al creyente. Los indios hicieron todas sus rogativas, hicieron todas sus ceremonias, pero los dioses se habían muerto. Así dijo, así dice, y lo relata alguien, no me acuerdo, en Yucatán, en la Ciudad de México, no me acuerdo dónde, pero alguien, un cura, recoge este sentir de los indígenas. Los dioses se murieron. ¿Saben ustedes que poblaciones enteras cometieron suicidios colectivos? Las madres abortaban. Los hombres no querían engendrar hijos. Comunidades enteras desaparecieron. Y es por eso que se explica, de esa manera se explica, entre otras cosas, la tremenda baja de la población indígena en menos de 150 años. No fue tanto estas armas que dieron la ventaja a los españoles, que eran algo extraordinario. Imagínense ustedes qué habrán pensado los indios cuando veían que los españoles venían con un palo en la mano, que tenía un destello y después aparecía muerto un ciudadano mucho más allá. ¿Qué habrán pensado, no sé, de los cañones que traían? De partida, cuando los indios, tanto ocurrió en las Antillas como ocurrió también en México, y en el relato que los indios le hacen a los digamos, relatan al emperador, a Montezuma, le dicen que han llegado en unas especies de torres, que estos hombres que parecen dioses han llegado a unas especies de torres. Están las torres ancladas ahí, frente a la playa. ¿Qué es lo que eran las torres? Eran las carabelas. Las carabelas eran la modernidad más uno en esa época en Europa. Y son las carabelas unos barcos muy altos, ¿ya?
Entonces, el solo hecho de ver estas cosas que aparecieron de repente, ¿no es cierto?, llegando a su playa, los desconcertó totalmente. Y luego también ver a esta gente con el pelo rubio, con estas armaduras, con estas armas a distancia, que además traía los caballos, que no habían caballos en América. En algún momento parece que hubo y luego se extinguieron, pero quizás antes de que aparecieran los hombres en América. Por lo tanto, eran animales nuevos. Todo era sorprendente. Todo era de otro mundo. Era de otro mundo. Era, dice mi nieta que está acá, una nueva dimensión, efectivamente. Era ver a alguien sobre el cual no tenía ni la menor idea cómo podía ser esto que parecía un hombre y un animal, cuando un español estaba montado sobre un caballo, y no entender qué es lo que era. ¿Ya? Entonces, el factor sorpresa fue también muy importante. Pero más importante que todo fue el factor de la angustia, del saber que todo aquello en lo que habías creído no te sirvió para nada. No te sirvió para nada. Simplemente las rogativas, las peticiones, los sacrificios fueron inútiles, porque los dioses se habían muerto. Los dioses estaban en silencio. Nadie dijo, ni a los sacerdotes, ni a los hombres comunes y corrientes, que el mensaje que los dioses le enviaban, les decían que el tiempo pasaría, que volverían las cosas a estar en su lugar. Nada de eso ocurrió. ¿Y quieren que les diga una cosa? El otro día me acordé de esto, porque para la Semana Santa, esta semana que pasó, vi al Papa en Roma hacer su misa de resurrección, el día Domingo de Ramos, en una iglesia absolutamente vacía. Y yo pensé, este Papa americano estará pensando en un minuto que su Dios no existe en realidad. Porque cómo ha envuelto en pleno siglo XXI, en una pandemia mundial, ¿no es cierto?, que nos afecta a todos, yo pensé que era tan ¿cómo sería la palabra?, descriptivo, ¿no es cierto?, el ver a este hombre entrar a su iglesia, una iglesia que generalmente en el día de Pascua Resurrección es una iglesia llena de alegría, ¿no es cierto?, llena de gente, con una misa que se hace muy, muy bonita para los creyentes, y el Papa hizo esta misa sin nadie este año. Bueno, no sé si el Papa habrá tenido ese sentimiento que yo expreso de esta manera, pero los indios, y quiero decirles sí, tuvieron esa sensación cuando todos los dioses les fallaron, todos. Entonces la conquista de América, entendida quizás desde Europa en un tiempo, ya no, ya por supuesto, que la historia también avanza y la gente también es capaz de hacer otro análisis, fue durante largo tiempo una historia de triunfo, ¿no es cierto?, de este hombre blanco, europeo, que nos impuso una religión, que nos impuso un lenguaje. Fueron muy inteligentes en eso, porque el lenguaje, como sabemos, crea realidades, ¿no es cierto? Y se obligaron a hablar y aprender el lenguaje y a elaborar, o sea, la lengua castellana, y eliminar de a poco las lenguas originales, fueron, precisamente por eso, capaces de construir un enorme imperio y gobernar sin contrapeso durante casi 300 años en este continente, desde México hasta el Cabo, ¿ya?, hasta la Tierra del Fuego. Bueno, el lado B, ahora, y esto es más lado B. Cuando Colón partió a su expedición, él, debo decir que era un hombre dotado de una paciencia inmensa. Cristóbal Colón era probablemente de origen genovés, aunque no hay ninguna certeza total de cuál era su origen. Y Colón, un hombre de la época y un hombre que sabía bastante, se propuso, cuando cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos y se cierra la pasada tradicional que se hacía desde el Mediterráneo hacia el Mar Negro para contactarse ahí en ese espacio con los mercaderes que venían de Asia, o hacer el viaje a Asia para buscar las mercaderías que por entonces eran mercaderías que tenían, y todavía tenían una gran demanda en Europa, ¿no es cierto? Se traían desde Asia las sedas, el oro, las joyas, las especias sobre todo, ¿no es cierto?, la pimienta, la canela y todas estas cosas que se utilizaban, compañeras y compañeros todos, no tanto para ¿cómo se dice?, darle buen gusto a las comidas, sino que para conservarlas también, ¿no? En una época en que era bien difícil conservar las cosas en el verano, o en otros tiempos, o con tiempos así. Entonces, cuando esta pasada hacia el este, hacia el oriente, se suspende,
Por supuesto que existió la idea de que, en algunas personas, que si se navegaba hacia el oeste, podría llegarse a la India. Cristóbal Colón estaba entre esas personas, pero no todas las personas creían eso. Y no las creían especialmente, no porque no se hubiese dicho antes, porque ya los griegos, hacía 1000 años atrás o más, habían dicho que, con una cuestión súper esencial, habían dicho, si todo lo que miramos en el cielo nocturno son una esfera luminosa, ¿por qué la Tierra va a ser plana como un disco? O sea, tiene que ser una esfera. Bueno, pero esa argumentación y otras se había perdido, se había escondido, se había eliminado, en función de la cultura profundamente católica y cristiana, ¿no es cierto?, cristiana católica, que se imponía en Europa en ese momento. Entonces, bueno, en el siglo XV ya las cosas iban cambiando. Y Cristóbal Colón, entre otros, se propone encontrar una ruta para llegar al oriente, navegando por el Atlántico hacia el oeste. Él estaba convencido de que la Tierra era una esfera, ¿no es cierto?, que era redonda, y que por lo tanto, si tú salías desde un lugar y navegabas siempre en la misma dirección, ibas a volver al punto de partida. Colón tenía razón. La única equivocación que él cometió en su apreciación, y como muchos otros navegantes de la época, fue pensar que la Tierra era más pequeña de lo que ellos habían imaginado, porque ninguno sabía de la existencia de América. Entonces no contabilizaban el hecho de que camino al Asia, efectivamente, navegando hacia el oeste, iban a tropezar con América, que es un tremendo continente. Bueno, entonces estamos en España en el siglo XV, finalizando el siglo XV, 1492, en los años precedentes, como 5 o 4 años antes, Colón, que había ido a la corte del rey de Portugal, que había enviado a sus hermanos a la corte de Francia, a la corte de Inglaterra, donde los holandeses, qué sé yo, a proponerles su viaje, que le financiaran un viaje para dar la vuelta al mundo, para navegar hacia el oeste, llegar y abrir una ruta hacia la India, que a todo esto la India era China, Japón, y la India y otros lugares más, era un nombre genérico. No había tenido éxito. Finalmente, él estuvo algunos años en la corte del rey de Portugal, pero el rey de Portugal tenía su propio cuento con esto. Él había creado una escuela náutica en un lugar que se llama Sagres, entonces desde ahí las naves portuguesas partían al continente africano que les queda al frente, y empezaron a recorrer la costa africana. Las malas lenguas dicen que los portugueses se devolvían siempre porque se les amotinaba la población a la altura del Golfo de Guinea. Bueno, a la altura del Golfo de Guinea pasa la línea del Ecuador, hace un calor bárbaro. Y estas naves navegaban muy cerca de la costa, porque no había como navegar en alta mar, muy lejos de ella porque se perdían. Entonces navegaban cerca de la costa. Y la población que ellos encontraban ahí era población negra, que es precisamente la más negra de las poblaciones de Asia, del color de la piel, digamos. Entonces, el susto de los portugueses, dicen las malas lenguas, no estoy segura de eso, era que ellos se iban a poner negros, igual que los negros de Guinea. Y entonces se devolvían, se amotinaban y se devolvían. Pero en el tiempo que Colón hace el viaje, que concluye con que los españoles llegan a América, los portugueses habían llegado casi hasta el final de África. Y por razones de amotinamiento, de que no tenían los recursos, de que el mal tiempo, que las tormentas y lo que fuera, por supuesto que el lugar se llamaba el Cabo de las Tormentas, imagínense. Finalmente lograron doblar el cabo de que ellos llamaron de Buena Esperanza y pasar al Océano Índico y llegar a la India, como ellos habían esperado. Eso ocurrió como 6 años después del descubrimiento de América, como en 1498. ¿Ya? El descubrimiento de América, o sea, la llegada de los españoles a América es en 1492. Bueno, quisiera decir unas palabras sobre el otro personaje de este lado B, del otro personaje clave en esta empresa. Este otro personaje es una mujer, ¿no es cierto? Esta mujer es doña Isabel la Católica. Ya así, Isabel la Católica y todos sus descendientes, ella recibió el título de parte del Papa que gobernaba la Iglesia en tiempo de la conquista de América, y que era un Papa español, por eso además le dio el título. Y este título de rey católico lo han heredado hasta los reyes que están aquí, ¿ya? Bueno, déjenme buscar dónde voy. Allá. Entonces, Isabel la Católica es un personaje B, en realidad, en la historia de ella. O sea, tiene un lado B, que generalmente los libros de historia ¿cómo se llaman? ¿No? Yo voy a decir en primer lugar
voy a reivindicar un poco a la Isabel la Católica. Porque las mujeres en el siglo XV, el siglo XV es cuando termina la Edad Media. Fíjense que si uno, como investigador, por ejemplo, de la historia de Europa, se pusiera a investigar el rol de las mujeres durante la Edad Media, es una tarea súper difícil, porque hay muy poco documentación y estudios de la época, digamos, ¿eh? O sea, documentación de la época que diga lo que hacían las mujeres, cómo lo hacían, qué es lo que aprendían, a qué destinaron su tiempo, etc. Hoy día quizás hay un poco más, pero durante mucho tiempo fue una mujer totalmente invisibilizada, la mujer de la Edad Media. Isabel la Católica, ¿no? Doña Isabel nació en un lugar que a mí me encanta. Me encantaría haber ido alguna vez a ese lugar porque tiene un nombre súper romántico. Se llama Madrigal de las Altas Torres. Ahí nació la Isabelita el año 1474. Ella se murió en el año 1504, es decir, que vivió cerca de 50 años. ¿Ya? Y la Isabel de Castilla no era originalmente la candidata a ser la reina de Castilla. Llegó, y por eso digo que es el lado B de la Isabel, de esta Isabel de la época de la conquista. La Isabel de Castilla era una mujer muy política, y para ser una mujer política era además una mujer preparada. Ella hablaba castellano y hablaba otros dialectos españoles, pero además hablaba latín, que era la lengua de la cultura y la lengua de la política. Su padre era el rey de Castilla, y el padre se había casado con la madre de Isabel y un hermano que él ya tenía, y esta mujer se volvió loca. Entonces mandaron a la madre loca con los dos hijos a un extremo de Castilla, a un castillo lejos de donde residía el rey, y allí ella creció y por suerte tuvo la posibilidad de rodearse de gente que entendió la necesidad de esta niñita de aprender, y aprendió entonces latín, aprendió sobre teología, aprendió sobre historia, aprendió débilmente la geografía que habría en ese tiempo, ¿no es cierto? En fin, era una mujer bastante culta. La corona de Castilla sufrió una serie de situaciones que hoy día son un poco para la risa, pero fueron trágicas en su tiempo. El rey de Castilla, luego de la muerte de su mujer, se volvió a casar. Y tuvo con ella, después de mucho tiempo, como de 6 años, nació una niñita, que se llamó igual que el padre, se llamaba Juana. Las malas lenguas de Castilla, porque las malas lenguas han existido en todos los tiempos, llamaron a esta niñita Juana la Beltraneja, aludiendo con ese apodo, digamos, a que su padre no era el rey, sino que un amigo del rey, que se llamaba Don Beltrán de la Cueva. Imagínense ustedes el escándalo. Entonces el rey, en un primer momento, rechazó a esta niñita. Pero pasado el tiempo, la volvió a considerar como su heredera. Para entonces, nuestra Isabelita ya tenía como 15 años. Entonces Isabel recibió la petición, podríamos decir, de un partido que se llamaba el Partido Aristocrático, que estaba también en la corte. Y este partido le pidió a Isabel encabezar la lucha, o no sé si le pidió encabezar la lucha y ella realmente se prestó para eso, pero la cuestión es que se puso en contra de esta media hermana, digamos, y finalmente a la muerte de su padre, doña Isabel de Castilla se transformó en la reina de Castilla. Ella era la reina, no era su marido Fernando Aragón el rey de Castilla. Él era solamente un rey consorte. De la misma manera que la reina era la reina consorte en la corte, en donde Fernando después, pasado el tiempo, llegó a ser el rey, que era en Fernando de Aragón, en el Aragón. Entonces, una vez que fueron, bueno, ya todo esto déjenme contarle un chico. Isabel dando muestra de su independencia y de la claridad que tenía para ciertas cosas, transformada ya en una adolescente de 17 años, decide casarse con Fernando de Aragón, que era su primo en segundo grado. Entonces, la historieta de la historia dice que ellos se disfrazaron de, no sé, de campesinos, de labriegos, qué sé yo, y se habían ido a casar a un lugar cercano donde el cura, digamos, aceptó casarlo. Y yo digo aceptó casarlo, porque en realidad ellos no podían casarse. No se podían casar porque eran primos de segundo grado. Y la iglesia prohíbe hasta el día de hoy los matrimonios entre primos. Y ya sabemos lo que pasa con los matrimonios entre primos. Bueno, entonces Isabel y Fernando se casaron a escondidas. Y saben ustedes que el Papa no les reconoció el matrimonio. Pasaron como 3 años o más en que el Papa accedió finalmente
mediante una bula, que es un documento papal, a reconocer este matrimonio tan insólito. ¿Ya? La reina fue muy jefa de Estado. Ella no permitió, por ejemplo, una disposición de Isabel la Católica, impidió que en las expediciones que venían a América pasaran los aragoneses. Ella tenía un prejuicio con los aragoneses, porque creía, y con razón, que los aragoneses tenían, la nobleza aragonesa, tenía muchos atributos que la nobleza en otras partes de España, y en particular en Castilla, no tenía. Entonces, doña Isabel manejó muy bien esto, se casó, ella fue la jefa de Estado del país donde, o sea, de la región de España de donde ella era originaria, y con su marido planificaron hacer de su reinado un reinado memorable. Y esto pasaba por tres cosas que a ellos les parecía muy, pero muy importante. Hacer en lo posible una sola España. España estaba dividida en varios ducados, condados, principados, reinos, etc. Para que ustedes se hagan una idea, España hoy día tiene una superficie de alrededor de 500.000 kilómetros cuadrados, o sea, es 2/3 de Chile. Chile tiene 762.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto, un país mucho más chico que Chile. Y en ese país existía en cada región, ¿no es cierto?, un gobierno. Era un resabio medieval, ¿no es cierto?, porque durante la Edad Media ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que la característica política de la Edad Media es la fragmentación del poder en múltiples pequeños lugares que se llamaban los feudos. Y eso estaba muy vigente en España. Pero además de eso, doña Isabel, que era muy piadosa, decidió que España tenía que tener una sola religión. Debía ser un solo reino, que debía tener además una sola religión, y además que debía tener una sola lengua, el castellano. ¿Ya? Entonces, para hacerlo, ella llevó a cabo toda una política de Estado de forma muy inteligente con su marido, y fue consiguiendo todas estas cosas, por ejemplo, la unidad política de España mediante acuerdo, o poniéndole también un poco de ¿cómo se llama?, de enfrentamientos militares, pero finalmente consiguió que gran parte de España estuviera, digamos, tuviera como un referente la corona de Castilla, y ellas fueran muy importantes. En relación a la unidad religiosa, la reina y sus asesores, y supongo que el rey también, aceptaron la siguiente situación. Dijeron a quienes no eran, católicos, que podían abjurar de su religión. ¿Y quiénes no eran los católicos? Eran los judíos, que habían llegado en tiempos remotos a España, habían vivido siempre, eran los judíos, que no eran católicos, y los árabes, que habían estado casi 800 años en España. Los árabes se habían ido por distintas razones, se habían ido retirando de España. Solamente para el tiempo en que gobernaba la reina Isabel y Fernando de Castilla, solamente quedaba un reino, que era el reino de Granada, que estaba situado hacia el sur de España, en la región que en general se llama Andalucía. Entonces la reina y el rey arbitraron todos los medios para hacer que efectivamente esto que ellos se proponían fuera realidad. Una religión, un Estado, mediante la guerra o los convenios, una religión mediante la expulsión de los que no eran, pero, miren ustedes, ella, y esto muestra que era una mujer muy política, aceptando que las personas que quisieran abjurar de su religión se podían quedar. Cuando esta medida se otorgó a los judíos, hubo muchos judíos, o sea, un buen número, emigró de España. Los judíos que emigraron de España forman el pueblo judío que a través del tiempo... forman la comunidad judía que se quedó finalmente en Turquía, porque fue en ese lugar en donde ellos pudieron refugiarse. Hoy día todavía existe una colonia judía importante en este país, que está en el límite entre Asia y Europa. Y fíjense que ellos hablan una lengua española arcaica, hablan la lengua del siglo XV, de cuando fueron expulsados de España. Bueno, los árabes fueron muchas cosas.
los árabes habían estado en España y habían llegado en un momento casi hasta los Pirineos, o sea, casi hasta la separación de España con Francia. Luego habían ido retrocediendo porque durante estos 700 y tantos años, casi 800, los españoles siempre postularon la expulsión de los árabes de España. Y los árabes se resistían. Y existía, además, que en las zonas contiguas, entre las zonas en que mandaban los españoles y que mandaban los árabes, se producía algún encuentro cultural, y los españoles aprendían cosas, y los árabes por su parte trajeron cosas y muchos adelantos a España, ¿no es cierto? Y por ahí, por los españoles, llegaron después hasta nosotros. Bueno, pero para el tiempo que yo estoy hablando, solamente quedaban los árabes de Granada. Entonces la reina Isabel, empecinada, decidió que había que concluir la expulsión de los árabes de Granada. A todo esto Colón ya estaba como 2 o 3 años en la corte. Entonces la reina le prometió que cuando se expulsara a los árabes de Granada, ella iba a buscar la forma, hablando con sus banqueros, en fin, de concederle o de otorgarle cierto dinero, ¿no es cierto?, ciertos préstamos, para que él pudiera por fin realizar su viaje hacia el oeste, cruzando la mar Océana, como se decía en ese tiempo, por el Océano Atlántico. Aunque parezca sorprendente, la expulsión de los árabes, entre otras cosas, creó una ciudad nueva. La reina, el rey, Colón, por supuesto, y todos los más importantes de la corte, fueron a situarse cercanos al reino de Granada, esperando que se produjese la caída de Granada. Y para eso, la reina ordenó que se hiciera una ciudad, que existe todavía, se llama la Ciudad Nueva. Y ahí se quedaron hasta que, en abril del año 1492, cae Granada, y los españoles, la reina y el rey, otorgan a los árabes, ¿cómo podríamos decir? Le dan la posibilidad de abandonar Granada y dirigirse, en este caso, a lo que les quedaba, digamos, al frente, que era el norte de África. Entonces algunos abandonaron, otros se hicieron cristianos, igual que los judíos, ¿no es cierto?, que varios se quedaron, y se quedaron en España y desempeñaron diferentes oficios y trabajos. Cuando cayó Granada, la reina le dijo entonces a Colón, Maese Colón, como le decían, ha llegado su momento. Y Colón entonces recibe esta ayuda indirecta de la reina a través de un préstamo que le hace un banquero de la reina, que era un judío converso, que le pertenece. Y Colón, como estaba en esta parte del sur de España, organiza e inmediatamente se pone a trabajar, digamos, de cómo organizar esta expedición que lo va a llevar a través del océano, presuntamente hasta el Asia, como él creía y como creyó posiblemente siempre. Aunque hay algunas personas que dicen que él al final de su vida se dio cuenta que había llegado a otro lugar. Pero bueno, y así es como se produce, en esas circunstancias, esta empresa de conquista. Esta empresa de conquista también miremosla con ojos actuales. Es el primer momento, o es el momento más bien, no el primero sino el momento, en que se inicia la globalización. Estas tres carabelas que llegan hasta América son el primer paso para el inicio de un tráfico comercial que fue difícil al comienzo, por razones técnicas también, porque no habían barcos apropiados, tampoco había tanta gente. No nos olvidemos, a propósito de la pandemia, que Europa tenía pero muchísima gente que había muerto durante una epidemia que para entonces hacía unos 50 años que había terminado, no creo que más, se había desatado en el siglo XIV y había sido terrible, había diezmado a la población europea. Entonces, bueno, fue difícil, e incluso fue difícil conseguir tripulantes para esta expedición, para esta y para las que siguieron. Leí hace poco la siguiente explicación, o sea, la siguiente, ¿cómo se dice? El resultado, a propósito de esto de que había tan poca gente. Los dos primeros viajes de Colón zarparon en un barquito, carabelas, ¿no es cierto?, desde un puerto llamado Puerto de Palos. El Puerto de Palos es un puerto que está en un río, no está en el mar. Y la pregunta sería, ¿del tercero por qué no partió de allá? O el cuarto, no me acuerdo si fue el tercero. ¿Por qué no partió del mismo lugar y esta vez ya partió
digamos, del puerto que estaba más cerca de la desembocadura del río en el mar Mediterráneo. Oye, la respuesta es increíble. ¿Saben por qué no partió? La mayor parte de la tripulación de los barcos salió, por supuesto, de la localidad. El Colón con su hermano y su hijo y los amigos que lo habían apoyado, qué sé yo, ya, se embarcaron. Pero la tripulación, los que hacían el trabajo rudo, eran de la localidad, de Puerto de Palo. Al cabo de 3 viajes, se había acabado la población masculina de Puerto de Palo. Se habían venido todos a América. Y la mayor parte o murió en la conquista, o se perdieron, o no regresaron. Y si regresaron, bueno, eran los menos. Solamente quedaban las mujeres y los niños. Porque la población, y con esto quiero decir lo siguiente, hay que ser un ejemplo, de que la población era sumamente escasa en ese tiempo, había disminuido notablemente por esta terrible pandemia que afectó en ese tiempo a Europa, y ¿cómo se llama? Y entonces pues había poca gente, y todos los registros de la época colonial, de la época del descubrimiento, que es todo el siglo XVI, nos hablan siempre de grupos no tan grandes en la conquista de América. Por ejemplo, ¿cuántos hombres trajo Hernán Cortés a la conquista de Tenochtitlán? 300 españoles. Y ¿cómo se llama? y los habitantes de Tenochtitlán y sus alrededores eran millones. ¿Ya? ¿Y cuántos hombres pasaron a la conquista del Perú en un momento en que les dio la rabia negra a los conquistadores que habían organizado la conquista del Perú? Uno de ellos toma una espada y hace una línea en la tierra y dice, que pasen acá los que quieren ir a la riqueza y que se devuelvan hacia el otro lado los que quieren quedarse en la pobreza. Y pasaron 14. Bueno, a la final se subieron más al barco y eran, de todas maneras, no sé, 100. El Inca Atahualpa, que es tomado en ese primer, o sea, en el momento de prácticamente casi del desembarco de los españoles en América del Sur, digamos, en el territorio del imperio, eran miles, eran millones también. Y este grupo pequeño, ¿no es cierto? Por supuesto, en el que incluimos el factor sorpresa, el temor a lo desconocido, no sé, el imaginar que era esto que estaban viendo. O sea, que Atahualpa y su gente, igual como le había ocurrido, ¿no es cierto?, al emperador de México y a sus súbditos, se quedaron impresionados de ver los caballos, de ver la forma como hablaban, de ver los cascos que relucían, las armas que disparaban. No, ya el factor sorpresa es un factor determinante en esta historia. ¿Ya? Y bueno, era eso. Yo quería contar esta historia que escapa un poco a esta historia, digo yo, que escapará un poco a esta historia un poco más majadera de repente cuando uno dice, y desembarcaron en tal parte, hicieron tal cosa, hicieron tal otra. Un poco mirar desde la perspectiva del siglo XXI, ¿no es cierto? Esta vida del siglo XV, este modo de ser del siglo XV, que hace posible ¿cómo se llama? La conquista de América. Esta mujer, por ejemplo, que salía de todos los moldes, como la Isabel la Católica. Este hombre empecinado como Cristóbal Colón. Bueno, así fue la cosa. Y finalmente, yo quería decir que cuando los españoles llegaron a América, informaron al rey de lo que habían encontrado. Y ellos, entre las cosas que informaron a medida que pasó el tiempo, le enviaban cartas al rey y le contaron acerca de las instituciones que habían encontrado, de los logros que estas sociedades, que estos grupos humanos tenían. Se asombraron, por ejemplo, de los sistemas de tributo que tenían los incas y que los españoles ocuparon, por ejemplo, el sistema de mitas. Se asombraron de los alimentos americanos. Y debo decir, con esto termino, que la alimentación americana salvó del hambre a Europa. Cuando en tiempos en que de repente todavía habían grandes momentos de glaciación, no de glaciación, pero de vientos muy crudos en Europa, los europeos se morían de hambre. Y así fueron llegando los alimentos que al principio eran destinados a los animales, pero con el tiempo fueron destinados también a las personas. Y así entonces salvaron del hambre a los europeos el maíz, los porotos, las papas, los camotes, el zapallo, el maní, el cacao, la papaya, la piña, los tomates
y los cientos de hierbas que fueron utilizados como remedio y que fueron llevados por los españoles, principalmente por los curas, a ¿cómo se llama?, Europa. Por otra parte, sumaron a todo eso la admiración que a la larga les produjo todo lo que ellos habían encontrado, los templos, las ciudades, los sistemas de cultivo, los tejidos, ¿no es cierto?, y las crianzas de animales, etc. Españoles hubo que vivieron lo suficiente para darse cuenta que la habían embarrado en toda la línea. Por ejemplo, el obispo de Yucatán, que era muy joven cuando llega a América, Diego de Landa, desembarcó para mal de los mayas en la península de Yucatán y ordenó como primera cosa quemar todo lo que encontrara, pero todo. Los mayas perdieron toda su memoria histórica, todo, pero vivió lo suficiente como para darse cuenta de que realmente había cometido una barbaridad. Entonces, el conocimiento que tenemos de los mayas en la época en que están ya en México, en la península de Yucatán, que es la última parte de su historia, porque los mayas tienen una historia anterior en Centroamérica, que es algo extraordinario también. Él escribió un libro al final que se llama Relación de las cosas de Yucatán, y para lo cual, mira lo que tuvo que hacer. Era un hombre igual inteligente, un poco perverso al comienzo, pero bueno, era como eran los hombres de la época, ¿no? Reunió a la gente que a él le pareció más clara, más inteligente, más importante de las comunidades mayas, y les pidió que le contaran, que le relataran, porque para a todo esto ya los curas habían hecho su trabajo, muchos hablaban español, algunos de ellos hablaban los dialectos también, y le contaran las cosas acerca de este pueblo que él había encontrado en la península de Yucatán. Entonces lo que sabemos de los mayas es principalmente a propósito de este trabajo, de esta empresa que se dio Diego de Landa después que había destruido todo lo que destruyó. Quise decir una última cosa que a mí me parece tan increíble que esto todavía ocurra. Hay algunos textos escritos en tiempos prehispánicos y que, fíjense ustedes, que finalmente no están en México. No están en México. Uno de ellos está en Madrid, otro está en Dresden, en Alemania, y el otro creo que está en París. Ninguno de los museos o bibliotecas o archivos o lo que sea que los contienen han dado nunca la menor muestra de decir los devolvemos a sus legítimos dueños, que es de donde deberían estar. Yo una vez fui al Museo Antropológico en la Ciudad de México. Entonces fui con un guía, era un grupo de turistas que iban con un guía. Y el guía, que tenía una hermosa cara de indio mexicano, llegó a un lugar y se paró debajo de una extraordinaria corona de plumas. Y él dijo, estas son las plumas, esta es la corona de Moctezuma. Todos nos quedamos con la boca abierta. Dijo, no es. Esta es una réplica. La nuestra, dijo él, está en un museo o en el Palacio Real o algo así, en Austria. Cuando pedimos que la devolvieran, nos dieron como razón de que sacarla y embalarla y traerla, con los 500 años que tiene, se iba a disolver y se iba a transformar en polvo. Entonces se quedó allá. Así que también eso está en nuestro país. Del mismo modo, como ustedes saben, los habitantes de Rapa Nui, ¿no es cierto?, han pedido que se les devuelva un moai, que fue robado en el siglo XIX, para regalárselo a la reina de Inglaterra. El moai sigue en Inglaterra y los habitantes de Rapa Nui siguen enojados por eso. Me parece muy bien. Bueno, eso era, pues, chiquillos. Yo quería contarles eso y espero que haya sido del agrado de ustedes. Y bueno, gracias. Excelente, bravo. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, dígame. Angélica, qué linda. Gracias, tía. ¿Dónde estás? Ya, gracias. Muchas gracias, tía de Tocopilla. Gracias. No te puedo creer, Dios mío. Gracias. Socorro. Gracias. No puedo creerlo. Tía, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, se pasó, mira, se pasó una tarde de la cuarentena. Qué bueno.
Gracias a todos. Y Dígame, gracias. ¿alguien me dice Angélica, el Eduardo? Supongo que esto continúa, ¿no es cierto? Tenemos que... No sé, pues yo me imagino. Ahí veremos. Estamos esperando la continuación de la clase. Ya, pues, listo. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Hola, Gracias. chiquillas. Desde todos somos. Hola, Chao, gracias. Galladita. Ya, gracias. Lindo. Gracias a todos. Angeliquita maravillosa, seca. Eso. Todo padrísimo. Súper interesante. Me encantó. Besos. Gracias. Ya. Nos veremos entonces. Esas cosas te escribí. Prográmelo. Ya, Oye, sí, bueno, ahí déjalo veremos. programado. Sí, vamos a empezar a organizarnos mejor. Miren, familia mía, yo tengo aquí entre mis alumnos al Pablo Morris. ¿Dónde estás, Pablo? Me perdió. Ahí está. El Pablo Morris. ¿Puedo contar, Pablo Morris, la historia que tenemos los dos en común? Claro. No faltaba más. ¿No? Ya, Mamá, no puedes contar nada más. ¿No puedo contar nada más? No, se acabó. Ya, para la próxima. Al Pablo. Ya, el Pablo le toca el 7º año, Pablo, ¿no? 7º año, el Pablo era chiquitito. Y el Pablo le toca hacer una disertación sobre Enrique VIII. Entonces, en ese mismo momento, había salido a la luz pública un nuevo producto en el comercio, que era la mantequilla Bonela. Pablo habló, la segunda esposa de Enrique, de la tercera, y la llama, en vez de llamarla Ana Bolena, la llama Ana Bonela, le da el nombre de la mantequilla. Yo, de ahí en adelante, he quedado como en este momento, pensando 2 veces, ¿cómo se llama la señora? Bonela. No, me la debes. Ya. Gracias, ya. Chao. Felicitaciones y gracias. Vamos a tener que organizarnos mejor ya. Bueno. Ajá. Es que alguien quiere preguntar algo, lo pregunta, yo creo también, ¿o no? Ya, a ver, ¿quién? No te digo yo que si alguien quiere preguntar, también puede preguntar. ¿Ah? Elizabeth, no puedo creerlo, compañera. Linda, preciosa. Gracias. Pregunta, ¿quién es el usuario de fiscalía? Muy bien. ¿Usuario fiscalía quién es, oye? Bueno, de la fiscalía. Dios mío, estoy un poco asustada. Contralorito. De Puerto Aysén. Contralorito. Desde Puerto Aysén la están mirando. Ya, para que veas tú. Gracias, Raulina. ¿Dónde está Raúl? Ahí está, también. Bueno, muchas gracias a todos, pues. Ya, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Angélica. Gracias. Chao a todos. Chao, Angélica. Chao, gracias. Mamá. Angélica, te salió la niñita, oye. Pablo Moro, Mamá. gran iniciativa. De Eduardo Iván, gracias. Marcela. Hola, qué linda. ¿O siguen hablando? Me lo Chao. puse de nuevo. Ya. Mamá, pueden ir retirándose cuando Que tiene que quieran. cerrar ella tiene que Oye. acabar la sesión. Oye, debo decir que además del Pablo Morri estaba la Francesca también, pues más abajo. También alumna mía, la Fran. Ah, mira, qué linda. Ay, Qué hermosura. La Marta Tapia está ahí. La Martita. Hola, mi tía. vecina- Mi vecina de Tocopilla. Ana Marcela Lucero, Paulina Claudia. tiene que apagarlo. ¿Ya? La Paulina tiene que Marcela apagarlo. Lucero. Ya. ¡Ah, Marcela! Mira. Bueno, pucha, qué gusto. Y Raúl, qué gusto verte también. Todos. Jimena está allá al fondo. La Jimena está sentada detrás de Raúl, mira. Ah, Ya. Bueno. Mira la Pauli que ella tiene que apagar la sesión. Pauli, tú tienes que apagar la sesión, ¿ah? Sí, es que me da un poco de lata porque están todos saludándose, entonces no. Está Ricardo Moyano, mami, también. ¿Lo viste? La Ceci. Están ahí comentando en el chat también. Ricardo y la Ceci. Ah, ¿viste? Ricardo. Bueno. Oye, Ricardo, que nos vamos a demorar en tomar desayuno los dos.
Ricardo. Ya va a haber momento. Ya así va a que haber no hay- momento, eso, no hay que apurarse. Chao. ahí te voy a contar de Fernando Aragón. Ya, pues listo. Ya. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Ya, gracias, chao. ¿Correcto? Chao, chao. Voy a conectar. Bye. Paulinita Cortés, chao, corazón. Chao.